Bien, Volvimos. volvimos, estamos acá de nuevo para la gente que está en el stream, ya terminamos el caso anterior, ahora comenzamos con el nuevo. Para la gente que nos está viendo por YouTube, este es un video que viene de la mano con otro, hicimos dos casos en un mismo stream, así que nada, queremos hacer el disclaimer de siempre. Pretendemos tratar este caso con el mayor profesionalismo. Pedimos disculpas si hay algún error en la información, no es nuestra intención. No queremos hacer culpable a nadie en todo esto, simplemente venimos a contar la historia tal cual transcurrió. Y bueno, como dije antes, disculpen si hay algún error en pronunciaciones o en algún dato. Son casos que son tremendamente mediáticos y realmente es muy complicado a veces llegar a un consenso general con cierta información que es muy de hilar muy fino. Así que bueno, sin más dilación, Pásame la pasame la lupa. lupa. Me encanta. La mejor Me parte. gustó que metamos un 10 minutos en el medio tipo noticiero. Te digo que me divirtió un poquito. Ay, Así que bueno, perfecto. Comenzamos arranquemos. con el caso de Ángeles Rawson, uno de los casos que marcó la historia de Argentina, lamentablemente para mal. Otro caso que vi de muy chica Sí, otro caso que y nos tocó vivir de fue chicos. terrible. Tipo, Sí. me reacuerdo de este caso. Sí, 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 es terrible. Pero bueno, el segundo caso del día de hoy es Angela Rawson, a quien todos sus familiares y cercanos, personas cercanas, llamaban Mumi. Ella vivía en Palermo, sus padres eran Franklin Rawson y Jimena Aduriz. Y bueno, tenían tres hijos que eran Genórimo de 25, Juan Cruz de 19 y Ángeles de 16 años. Ellos se separaron y formaron nuevas parejas. La madre se juntó con Sergio Opatowski, quien tenía un hijo llamado Alex de su matrimonio anterior. Ángeles vivía con su mamá y con sus hermanos Juan Cruz y Alex. Ella iba al Instituto Virgen del Valle, estaba cursando el cuarto año del secundario y a la mañana iba a educación física, o sea, ella iba al secundario por la tarde. El predio donde iban a hacer educación física era un terreno externo que estaban colegiales al lado de uno de los centros de distribución del SEAMSE. Para la gente que no es de acá, de Argentina, lo explico muy brevemente, O la gente que no sabía, o como para la nosotros, gente que nos enteramos hoy. que no sabía lo que es el SEAMSE, es un basural básicamente, es las siglas de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado y es una empresa creada por los estados de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires para realizar la gestión integral de todos los residuos sólidos urbanos. Yo cuando me enteré de las siglas hoy me quedé tipo... Claro, sí, obviamente yo sabía Conocíamos lo que era el SEAMSE. claramente sabemos lo que era Creo el que SEAMSE. todo el mundo lo conoce acá en... Sí, sobre todo en Buenos Aires. Pero no conocía lo que La significaba sigla, cada sigla. claro. El lunes 10 de junio de 2013, a las 8:28 de la mañana, Ángeles salió de su edificio Emilio Ravignani al 2360 del barrio porteño de Palermo y se dirigía a educación física. Cuando salía se encontró con el portero Jorge Néstor Mancheri. En este momento, bueno, ella va hasta el predio en donde realizan educación física, ella llega perfecto, tiene la clase, se ve con sus amigas y demás, la cual, bueno, la clase terminó a las 9:45. En este momento Ángeles le dijo a sus amigas que iba a volver a su casa, que iba a comer algo y que después ya iba al colegio, iba a aprovechar también para cambiarse, dejar la mochila de educación física, agarrar los útiles y demás. Y esa fue la última vez que vieron a Ángeles con vida. La familia de Ángeles se preocupó cuando yo llegaba a la noche, aproximadamente a las 7 de la tarde. Ella no se había comunicado. A las 9:49 la madre de la noche, 21:49, la madre escuchó por última vez el tono de llamada del teléfono de su hija y luego su celular nunca más se activó. A las 22 horas llamaron a las amigas, luego llamaron al instituto y recién ahí se enteraron que Ángeles nunca llegó al colegio. A la madrugada hicieron la denuncia por desaparición. Al otro día, el 11 de junio, cerca del mediodía, un joven empleado del SEAMSE declaró haber encontrado el cuerpo de una chica en una de las cintas de basura que tienen en el centro de distribución, en la etapa final del recorrido. Eran 10 empleados en total los que se encontraban cuando bueno, se dio el hallazgo. Eran 5 hombres y 5 mujeres y lo único que se escuchaba en ese momento en el predio del SEAMSE eran gritos. Yo no puedo creer cómo estuvo a punto de... O sea, estuvieron a punto de no encontrarla porque estaba en Real. lo final del recorrido, que es cuando trituran Sí, toda la basura. sí, sí, sí. O sea, estaba por entrar a esa parte y justo... Sí.
La encontraron Imagínate ahí. aparte el chabón estar revisando las bolsas, porque las revisan y encontrarte un cuerpo. No, es tremendo, es tremendo. Aparte, bueno, ahí está uno de los videos que pudimos recuperar en el cual se ve la cinta en la cual encontraron el cuerpo y ahí está el empleado del SEAMSE hablando y declarando que la encontraron supuestamente boca arriba. Hay algunas imágenes de cómo se encontró el cuerpo, pero nada, ese es exactamente el momento en el que lo estaban entrevistando. Sí, el cuerpo estaba acostado boca arriba, la bolsa estaba casi toda rota, la cabeza fue cubierta con una bolsa de supermercado, tenía una soga en el cuello, ahí lo estamos viendo, y el resto del cuerpo también tenía varias bolsas que lo tapaban. Exactamente. Desde el equipo del SEAMSE obviamente estaban intentando averiguar cómo el cuerpo había llegado a ese momento. Porque algo que es importante destacar es que dentro del predio del SEAMSE está lleno de cámaras, está lleno de seguridad. Entonces no había manera de que entre una persona con un cuerpo sin que ellos se dieran cuenta, sin que lo vieran por las cámaras o sin que lo encontrara alguno de los vigilantes. Querían determinar la ruta que había seguido el cuerpo para llegar hasta ese punto que era el final de la cinta de distribución. Pero esto fue muy difícil, obviamente. Sumado a esto, los forenses no trabajaron en las mejores condiciones. Como siempre. Como ya en este programa nos acostumbramos a decir, ya que bueno, la primera autopsia fue tremendamente dudosa. Konopka concluyó que la causa de muerte eran traumatismos múltiples, estimando que el cuerpo podría haber sido aplastado por una compactadora de basura tras una agonía prolongada de hasta 12 horas. Negaba signos claros de estrangulamiento manual o uso de soga y afirmó que no había evidencia contundente de agresión sexual. Por el maltrato que presentaba el cadáver no podían determinar cuáles eran las heridas del atacante y cuáles eran las del camión en el que estuvo. En resumen, el resultado de la autopsia decía que Ángeles murió por la compresión anteroposterior que sufrió al ser arrojada al camión de basura. Luego de esto, la División de Homicidios de la Policía Federal allanó el SEAMSE y este operativo fue ordenado por María Paula Azaro, que era una de las fiscales que estaba involucrada en el caso. Ella sospechaba de que Ángeles había sido asesinada dentro del mismo predio del SEAMSE, lo cual, bueno, como ya explicamos antes, era poco lógico por una cuestión de que la hubieran visto. La fiscal recibió un listado de los trabajadores para que les tomen declaraciones, pero llegaron a la conclusión de que era imposible llevar un cuerpo por todo el trayecto que tenían que hacer sin ser vistos, ya que había cámaras por todos lados. Claramente, Ángeles había sido depositada en un contenedor, el camión la levantó y así llegó al SEAMSE. Exactamente, y 48 horas después se confirmó que Ángeles había vuelto a su edificio, pero sospechaban que ella nunca había ingresado al departamento. El primer sospechoso de todo este caso fue su padrastro, Opatowski. Los oficiales hicieron un allanamiento en el edificio y determinaron que Ángeles sí entró al edificio, pero nunca entró a su departamento. ¿Cómo sabían esto? Porque la empleada doméstica declaró que nunca la vio entrar. A pesar de esto, los policías insistían en que ella sí había entrado al departamento porque tenía otras zapatillas a las que había llevado educación física, además de que no tenía el morral con el que ella había salido. En el SEAMSE cuando la encontraron tenía zapatillas negras, pero según sus amigas, a educación física fue con zapatillas blancas. Exactamente. Bueno, este caso, como ya mencionamos antes, fue tremendamente mediático, estaba en la televisión constantemente. Y bueno, obviamente esto afectó a la investigación, ya que la gente estaba ensañada públicamente con Opatowski. Todos decían, fue Opatowski, fue Opatowski, fue Opatowski, el padrastro. Y en su primera semana el caso tuvo más de 206 horas de pantalla, el cual es muchísimo, y el rating se disparaba un montón cuando hablaban de este caso, lógicamente. Incluso el día del velorio llegó a tener más de 30.000 menciones en Twitter, y terminando esa primera semana con 90.000 menciones. Es muchísimo. Otra vez como lo que pasó con Carola, la madre de Candela, le decían a la madre que ella estaba encubriendo a su pareja porque decían que era él, y le decían esto porque no lloraba en cámara, cosa que bueno, ya dije en el caso de Candela, pero eso es cada persona y no sabes cómo puedes reaccionar cuando te pasa algo así, así que... Es algo muy personal. Los bardeaban mucho en la tele, también hay muchos videos de Opatowski que vimos que
Le decían que era él por la manera que tenía de tratar a la gente que lo iba a entrevistar, porque tenía todo el tiempo gente en la puerta de la casa queriendo hablar con ellos, que nadie respeta el duelo de nadie en la televisión, entonces todo el tiempo estaba en la puerta de la casa queriendo hablar y él decía como que basta, que lo tenían repodrido y que se vayan, y la gente decía fue él porque dijo eso. Exactamente. Pero bueno, el viernes 14 la fiscal interrogó a fondo a las personas cercanas a Ángeles. La mucama juró que la chica no entró al departamento y entre todos los declarados se sumó el portero Mangieri. Inició la declaración diciendo que odiaba a la policía y que él ese día había hecho su trabajo como todos los días, que la vio salir 8:30 a 9 de la mañana y luego vio salir a la madre y al padrastro. Juan Cruz seguía dentro del departamento, o sea, el hermano. Claro, afirmó no tener las llaves del departamento en el que ellos vivían, es decir, la familia Rawson, porque habían cambiado la cerradura recientemente y nunca le dieron la llave a él. Según su declaración, él a las 10 de la mañana subió a tomar mates con su esposa y dijo que el miércoles un auto negro modelo Polo se hizo presente en el lugar. El conductor lo amenazó con un cuchillo y con una pistola, lo cual es como que no tiene mucha congruencia. Eso fue uno de los factores que determinaría también y le empezaría a dar a los fiscales como para apretarlo un poco más. Diciéndole supuestamente que fuera a declarar, ¿no? Pero es raro cómo amenazás a una persona con un cuchillo y con una pistola. Claro, sí. O sea, con una pistola ya es mucho más que suficiente si estás a distancia, y si estás a distancia cuerpo a cuerpo con un cuchillo, con la propia pistola, ya está amenazada la persona. Por eso digo que es extraño que haya declarado Todo eso. lo que decía él era raro igual. Sí, igual, bueno, más adelante vamos a ver que se pisaba todo el tiempo. Ahora. Dijo que lo esposaron, le pusieron un gorro de lana, un trapo en la boca y dijo que lo golpearon en la cara y que lo atacaron con una picana eléctrica. A lo que en el juzgado, obviamente, le dijeron que muestre las pecañadas, a lo que dijo que era mentira, que solo lo habían quemado, a lo que volvieron a decirle que lo muestre y cuando se levantó el buzo solo tenía arañazos. Sí, esta fue una de las tantas versiones que dio Mangieri en sus declaraciones, ya que, como dije hace un ratito, las cambiaba constantemente. Él finalmente, después de muchísimos cambios en todas sus declaraciones, dijo: soy el responsable de lo que pasó en Ravignani al 2360. Fui yo. Mi esposa no tuvo nada que ver. Ella no estaba en el edificio. Las marcas del cuerpo de Mangieri indicaban que eran lesiones de defensa propia de un tercero. O sea, que había una persona que se había defendido de él. Y él mismo había quemado alguno de esos arañazos para disimularlo, como decía que le habían hecho. Y bueno, para cerrar con broche de oro, dentro de la autopsia que le realizaron a Ángeles, pudieron encontrar pruebas de ADN del propio Mangieri debajo de las uñas de Ángeles. Que encima se las habían cortado. Que encima, O claro. sea, que él quiso tapar. Exactamente, porque La sabía que iban a encontrar ahí rastros de su ADN, pero bueno, no, por suerte no logró su cometido y encontraron el ADN que lo inculpaba completamente. Automáticamente el portero pasó a ser culpable de la muerte de Ángeles Rawson, pero los medios seguían ensañados en que era el padrastro. El 16 de julio, el Banco Macro encontró imágenes del padrastro de Ángeles yendo a cobrar su pensión, o sea que él no podría haber sido, ya que estaba en otro lado. Claro, eso completaba la coartada. Y aparte si ya Ángeles tenía... El ADN de Mangieri obviamente descarta casi totalmente a Opatowski. Miguel Ángel Pierri era el defensor de Mangieri, que lo mencionamos también en el caso del padre Grassi. Si quieren verlo, también lo tenemos en nuestro canal. En 2013 el abogado se presentó en un canal de televisión con su hijo y el nene dijo, y cito textualmente: pero boludo, si él mató a Ángeles. Y bueno, meses más tarde Pierri dejaría la defensa de Mangieri. Hago un breve inciso acá, hay mucha gente que también teoriza que todo esto claro, fue armado, pues que era parte de un complot para dejarlo mal a Mangieri. O sea, vimos el video ese hoy y no entendí por qué estaba dando una entrevista tan pesada con el hijo sentado en el hombro. Es como todo muy raro. Y aparte el nene, unos 4 o 5 años, diciéndole, pero boludo, si la mató. Sí, la mató. Es como todo muy raro. Sí, es muy extraño, muy raro. Y bueno, obviamente la gente le llamó la atención todo esto. Nadie sabe realmente si fue a propósito, si no. El único que lo sabe es el propio Pierri. Y la verdad es que, bueno, nunca va a decir nada. Nunca va a decir nada. Así que nos quedaremos con la duda. Luego de varias semanas se dio a conocer que a Ángeles la encontraron con 15 fracturas de costillas y doble fisura en la clavícula derecha.
Se había dicho que ella no había sido abusada y que había fallecido aplastada por el camión, pero según el perito Jorge Quiroga, la muerte había sido por asfixia manual y había habido un intento de violación. Se decía que Ángeles agonizó por un total de 12 horas, como dije al principio, por falta de oxígeno y la presión que se le estaba realizando en el tórax, pero esto no fue así. Ella tuvo una muerte rápida. El portero interceptó a la víctima en el hall del edificio, la desvió de su camino, la llevó a un lugar de acceso reservado del edificio y abusó de ella. En este momento el fiscal dijo que Ángeles se resistió mucho y que Mangieri le apretó el cuello mientras le tapaba la boca y la nariz, y esto fue lo que le provocó la muerte. Las roturas que ella tenía en las costillas y en la clavícula no fueron por la presión de las máquinas, sino que fue por el propio peso de Mangieri sobre ella, estrangulándola. O sea, esto es completamente terrible. Ella no solo estaba siendo asfixiada, sino que encima sintió el dolor de que le rompieran costillas y la clavícula. O sea, completamente terrible. Me parece un asco. Según el tribunal oral, Mangieri dejó a la víctima acostada por unas 5 o 6 horas, después la metió en una bolsa y la sacó con el resto de la basura. A raíz de todo esto, Mangieri fue condenado en julio de 2015 a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, y él se seguía declarando inocente, diciéndole Mumi y pidiendo justicia por ella. Correcto, sí. Y después, bueno, el médico Adolfo Oscar Méndez, que es el perito de defensa de Mangieri, dijo que quizás Ángeles mantuvo relaciones sexuales sadomasoquistas con Mangieri. Esta fue una de las declaraciones más polémicas de todo el caso. ¿Cómo yo no vas puedo a decir eso? De verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, fuera de joda no lo puedo creer. Sos un enfermo. Literalmente. Porque vos podés, sabemos que dentro de lo que es lo judicial y dentro de todos estos casos, dentro de lo que es la abogacía y el derecho penal, siempre se tiene que partir del principio de inocencia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto es terrible, o sea, declarar esto, y encima está en la tele, porque fue en una de las entrevistas que le hizo, si no me acuerdo si era TN o uno de los noticieros de acá, pero fue terrible porque lo dijo en pleno medio de comunicación. ¿Cómo creer como la tele? Y con una liviandad. Sí, lo dijo como... Bueno, capaz, estado claro, sadomasoquismo, no sé qué, pero me estás jodiendo. Claro, o sea, no, una chica de 16 años, ¿qué clase de... No, es terrible, pero bueno, las lesiones, según el punto de vista de esta persona, eran por eso y no por haber sido violada. El médico, luego de esto, de que finalizara todo el caso, se dieran todas las penas y demás, renunció, o sea, la verdad es que hizo bien. Menos mal. No tenía que seguir en su cargo. Años más tarde fue condenado por 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación por haber revelado detalles de la junta médica y por haber violado el secreto de una parte de la investigación del caso. Luego el juez lo condenó por falso testimonio, dándole 1 año y 10 meses. Sí. Confirmaron la condena también a un policía por intentar encubrir a Mangieri. Era Cecilio Saetone. 4 años de prisión fue lo que le terminaron dando, por falso testimonio también. Y bueno, dato curioso, era el primo de la esposa de Mangieri. O sea que bueno, claramente ahí había un vínculo cercano como para que lo quisieran cubrir. Mucha gente, incluso a día de hoy, sigue insistiendo con que Mangieri es inocente. De hecho, la siguen llamando a la fiscal diciéndole Mangieri es inocente que o Opatowski fue el asesino. Pero bueno, ya sabemos que hay una coartada en la cual se lo ve a Opatowski en una cámara. Mangieri se encuentra en el módulo 1, pabellón C del penal de Seiza, donde es faginero y realiza tareas de limpieza, y está junto al ex baterista de Callejeros, el cual mató a su mujer. Mangieri podría salir de prisión recién en 2048 cuando tenga 80 años, es decir que pasa 35 años encarcelado, y los restos de Ángeles fueron sepultados en el Jardín de Paz en Pilar. Lo que yo me quedó la duda, porque no lo encontramos en ningún lado, es por qué la encontraron con unas zapatillas diferentes a las que ella utilizó en educación física. Sí, es muy extraño eso. ¿Y dónde quedó el morral de ella? O sea, el morral puede ser que quedó en la basura y se perdió y lo trituró la misma máquina. Pero las zapatillas es raro porque ella realmente nunca ingresó al departamento y tenía zapatillas diferentes. Claro, sí, eso es muy extraño. Y no encontramos qué pasó con eso. Una de las teorías que, y se me ocurrió a mí, esto es completamente una opinión personal y no es para nada un dato empírico que se pueda comprobar, pero digo, capaz tenían el morral, las otras zapatillas, le entraban por ahí motivo, no sé, los tenía guardadas ahí
y entró al edificio, se cambió rápido y fue cuando Mangieri se la llevó. No sé, la verdad, es la hipótesis que se me ocurre a mí, como digo, es simplemente No se sabe. un Realmente. pensamiento, pero esto no se sabe, no se sabe en qué momento ella se cambió las zapatillas. Pero es así como finaliza el caso. Esta vez, la verdad que bien, porque la persona responsable está presa. Está donde tiene que estar. Está donde tiene que estar, está tras las rejas y va a Y salir. no creo que salga. Yo la verdad es que Espero que no salga. dudo mucho que vaya a salir, y si sale va a salir con 80 años, o sea, va a tener una grandísima parte de su vida opacada por haber estado en prisión, como corresponde por haber hecho lo que hizo. Pero nada, quería también saber qué opina el chat, a ver qué dijo la gente. Nada, obviamente todos indignados por lo que pasó, dicen qué loco que todo un edificio esté a cargo de una persona y después enterarte de que pasan estas cosas, ¿no? O sea, uno es como que dentro de todo confía en esa persona porque básicamente te cuida la casa. Te tiene que cuidar en realidad. Claro, te cuida la casa y vos tipo, o sea, salís de la calle, y que entras a tu casa y es donde más seguro te querés sentir, y que justo ella que venía a la calle, entra al edificio, está segura, está bien supuestamente, y que termine pasando esas cosas, me parece terrible. A mí me parece terrible que en un momento dijimos que Mangieri tenía una gran parte de llaves de todos los departamentos que había, sí. Que yo le pregunté a él, porque yo no vivo en departamento y lejos estoy de conocer cómo se manejan. Le pregunté, tipo, todos los porteros de todos los edificios de Capital o donde sea tienen todas las llaves, y me dijo como que no. Yo me acuerdo cuando vi El Encargado, que es una serie, obviamente no tiene por qué ser real, pero que también tenía todas las llaves de todos los departamentos, y dije, me parece que yo ni en pedo tengo la llave. Era algo que se estilaba antes. Hoy en Ni en pedo tengo la llave. Hoy en día creo que ya no suelen tenerlo. Si es así, capaz es algún edificio medio antiguo. Aparte, ponele, me voy de vacaciones. Vos sabés que me voy de vacaciones porque sos el portero y te das cuenta. Y tenés las llaves de mi casa. ¿Qué sé yo qué podés hacer? Claro, sí, es terrible. Además, bueno, hay una ley que indica que todos los edificios tienen que tener un portero, y si superás, creo que son las 46 o 56, no me acuerdo, unidades, tenés que tener dos. Un portero o encargado, digamos, principal, y un acompañante, como aprendiz, por así decirlo. Y nada, eso también obviamente te deja ahí como con un poco de... Che, o sea, nadie sabe, o sea, mirá este caso, ¿entendés? Fue el propio portero el que mató a la chica. ¿Y qué te garantiza? Que encima me da un asco, ¿no? porque cuando estaban haciendo el juicio, le seguía diciendo Mumi. Sí, no, es terrible. ¡Hijo de puta! Es terrible que hay un momento en el que literalmente Mangieri dice nada, lo cito textualmente de lo que yo recuerdo. Dice, nada, quiero decir, señora jueza, algo muy breve, dos cositas. Nada, que yo no soy responsable de haber matado a Mumi, dice, literalmente refiriéndose cariñosamente a su víctima. Y después dice, y espero que esto se resuelva rápido, algo así. La verdad es que es completamente repudiable lo que pasó, y esperamos que nunca se repita. Esperamos que esto lamentablemente pasó, pero que marque un antes y un después, que deje un eco, que esto modifique cómo se llevan a cabo este tipo de causas y demás. Esperamos que no vuelva a pasar nunca más. Y bueno, obviamente acompañamos a la familia en el dolor que sintieron y que sienten, porque es un dolor que no se va nunca. Pero bueno, así es como finaliza uno de los casos más famosos de acá, de acá de Argentina, en cuanto lamentablemente, en lo que a secuestro y asesinato respecta. Así que nada, ¿algún comentario más que quieran leer por ahí? No, eso la verdad, yo también quería decir que este caso también lo conocía mucho más que el otro. Siento que le presté mucha más atención y conocía ya todo lo que había pasado y qué sé yo. Pero sin embargo, como que no deja de sorprenderme. Al fin y al cabo termina siendo un caso horrible y nada, es lamentable, la verdad, que pasen este tipo de cosas y que salgan muchas personas a la televisión a hablar como si nada y a decir barbaridades. Sí. Pero bueno, lo único bueno que podemos rescatar es que se está cumpliendo la condena, está donde tiene que estar, y nada, eso. Total. Y además, bueno, estos son dos casos que se dieron antes de que existiera la alerta Sofía. La ley de Sofía. Caso que ya vamos a traer. Caso que también vamos a traer en algún momento al canal. Y nada, eso también obviamente implica que no se haya tenido la misma celeridad en todo el caso y demás. En este y en el anterior de Candela.
Pero bueno, nada, sin mucho más que agregar, como siempre les agradecemos enormemente por estar acá, por vernos, por apoyarnos. Eso para nosotros es importantísimo y se lo agradecemos de todo corazón. Bueno, esta semana también viene completa, ya tuvimos Pasame la Lupa, se viene este viernes con Voces en Foco, como siempre, 16 a 18 horas, sábado, Ecos de Mañana, de 12 a 13, así que nada, los esperamos como siempre con el mayor de los cariños, les agradecemos por todo el apoyo y nos vemos. Yo Sí. quiero que digan después en el chat o después en YouTube, en los comentarios, qué les pareció, si está Sí. bueno, si les gustó que sean 2 casos así Eso. cortitos. Sí, Que sí. hacemos una pausa. Sí. Sí, ¿qué opinan? A ver, ¿les gusta el formato? ¿No les gusta? ¿Qué cambiarían? ¿Qué casos quieren que traigamos? También estamos completamente abiertos a traer los casos que ustedes quieran. Así que nada, son todos bienvenidos. Y bueno, los esperamos ahora sí, este viernes en Voces en Foco a las 16 horas. Nos vemos. ¡Chao!